que va a desencadenar choque séptico. Entonces, ¿qué es la sepsis? ¿Y por qué me adelanto un poquito y hablamos de esto? Porque tiene muchísimo que ver con este tema de acá. El organismo va a tener sus propios sistemas o sus propios mecanismos inflamatorios y antiinflamatorios, ¿verdad? Cuando tenemos sepsis hablamos, en este caso, de un desequilibrio completo de estos dos sistemas, en donde los sistemas antiinflamatorios se vuelven inútiles hasta cierto punto en comparación a la sobreexpresión o exacerbación del sistema inflamatorio. Y me dirán, ¿y de dónde vamos a tener o por qué se va a exacerbar el sistema inflamatorio? Patologías, como sobre todo patologías bacterianas, ¿sí? Recuerden que tenemos bacterias gram positivas, gram negativas, hay bacterias que van a producir no interleucinas, perdón, fosfolípidos bacterianos, por ejemplo, ¿sí? El organismo va a generar, el mismo organismo va a generar interleucinas, ¿sí? Factores de fibrosis tumoral y demás, y la capacidad de inflamación del organismo va a superar a la capacidad inflamatoria de él. Yo no sé solo por qué en esta pantalla me pasa eso. La mayoría hizo algo. Mayoría arregla. Muy bien, entonces si hablamos de shock, ¿sí? Existen dos definiciones bastante amplias, ¿sí? La una, la más sencillita, es la alteración hemodinámica aguda provocada por ¿qué? Por procesos fisiopatológicos, todos estos caracterizados por generar estadios de hipoperfusión tisular, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Por varias circunstancias, por diferentes tipos de patologías o mecanismos fisiológicos, voy a tener una caída del flujo sanguíneo y por ende una caída de igual manera de la distribución del flujo sanguíneo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que no tengo una perfusión sanguínea adecuada? Mucosas pálidas, ¿qué más? Un tiempo de relleno capilar muy prolongado, es decir, se nos van a alterar los factores de la microhemodinamia del paciente. ¿La presión arterial cómo estará? ¿Siempre baja? Puede estar alta, puede estar normal o puede estar baja. Ya vamos a descubrir por qué. ¿Sí? No siempre vamos a tener hipotensión de golpe. ¿Sí? Recuerden que el cuerpo, el organismo va a pelear siempre hasta el último, hasta cuando ya no pueda dar más. ¿Sí? Ahora, si queremos ser un poquito más específicos, más profundos con el tema del shock, ¿sí? Vamos a tener algo que se conoce o se abrevia como DO2 y BO2. ¿Sí? ¿Qué me habla esto? ¿Sí? El DO2 me habla de la entrega de oxígeno, ¿sí? Es decir, de mi delivery de oxígeno. ¿Qué tan maluca está mi capacidad de entregar oxígeno? Es decir, a través de la respiración celular, movilizar oxígeno, entregarlo a la célula, a la mitocondria, ya, chévere. Y mi consumo de oxígeno, ¿sí? ¿Qué tan mínimo, qué tan maluco está mi consumo de oxígeno? ¿Sí? Si la mitocondria no está actuando de manera adecuada, no está funcionando, no importa la cantidad de oxígeno que tenga, la célula no lo va a utilizar. ¿Sí? Un insuficiente aporte de oxígeno y nutrientes a tejidos, ¿qué va a generar? Hipoxia y por ende luego muerte celular, ¿verdad? ¿En qué tipo de tejidos vamos a, o se puede expresar el tema de hipoxia? En todos, ¿verdad? Pero existen células que son mucho más sensibles a. ¿Qué tipo de células son las más sensibles a la hipoxia? Porque no tienen reservas de energía, por ejemplo, no tienen reservas de un grupo de células. Cerebro. ¿Sí? Las neuronas no tienen reservas energéticas. Y para esto tenemos que recordar algo súper importante, y aquí tenemos que irnos un poquito a lo que es bioquímica, porque a la final eso tiene muchísimo y enteramente que ver con la bioquímica del organismo.
Normalmente vamos a funcionar nosotros con un metabolismo aeróbio, ¿verdad? Porque somos muy dependientes y funcionales de oxígeno. Oxígeno y ¿qué más? ATP, que es el resultado de la glucólisis. ¿Sí o no? Cuando tenemos la presencia de oxígeno, el organismo, la célula, la mitocondria es capaz de sintetizar 36 ATPs por cada molécula de glucosa. Y aquí tenemos el primer cambio sumamente importante. Cuando entramos en un metabolismo anaerobio porque no tenemos oxígeno disponible, cambia de un metabolismo anaerobio a anaerobio y se genera ácido láctico. Todo esto simplemente permite que se generen 2 ATPs por cada molécula de glucosa. Fíjense la diferencia. Son 34 moléculas de diferencia que hay. Ahora, una cosa es decir eso y otra cosa es decir o recordar cómo se obtiene el ácido láctico. ¿Lo recuerdan tal vez? Ya, sin buscar este tiempo. Tenemos glucosa, ¿verdad? ¿Sí? Cuando entra la glucólisis, primero, ¿dónde se da la glucólisis? ¿Saben que se va a dar dentro de la célula? ¿Pero cuál es el componente energético de la mitocondria, verdad? Bueno, hay un componente que se da en el citosol y otra parte que se da ya dentro de la mitocondria. ¿Cuál es el de la glucólisis? ¿Cuál es el resultado final de la glucólisis? El ATP son las moléculas de energía que se van generando en todo el camino de la glucólisis. Pero, ¿cuál es el resultado, la respuesta final? El piruvato. Muy bien. ¿Sí? Tenemos piruvato. Piruvato, perfecto. ¿Qué hace el piruvato? ¿O hacia dónde se nos ve el piruvato? A ciclo de Krebs, perfecto. ¿Qué necesita el piruvato para poder entrar a Krebs? Oxígeno. Muy bien. Sabemos que está cantando, ¿no? La glucólisis del piruvato y toda la onda. Muy bien, entonces, de esa manera es normalmente como, un breve, súper breve resumen de cómo funciona esta cosa. Ahora, ¿qué pasa si estoy privado de oxígeno? ¿Hacia dónde me voy? ¿Qué pasa con ese piruvato? Tal vez no sea el ciclo de Krebs, no genera ATP. Claro, o sea, es por eso que tenemos esta merma tan grande, ¿sí? Porque recuerden que las moléculas de ATP se van dando conforme va transcurriendo la glucólisis y demás. No es que como resultado macro tenemos los 36 ATPs de vuelta, no. Es el resultado de la cadena, se van dando a través de la reacción de transformación enzimática D. Perfecto. Nuestro piruvato ya no puede entrar a Krebs porque no tenemos oxígeno. ¿Hacia dónde se va? Krebs, ¿en dónde se genera? ¿En dónde se da? ¿En qué órgano? Todo eso se da en hígado, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, nuestro Krebs. ¿Hacia dónde me voy? Tengo mi mismo piruvato, pero no me puedo quedar como piruvato. Tengo que tomar mi otra vía metabólica. ¿Cuál sería esa? Y el otro dándole masajes a la presión. Dice que le duele su bracito. A la cámara, ¿te duele el bracito? Sí, el bracito. Bueno, mi gente. Muy bien, entonces, ¿hacia dónde pasa el piruvato? Tiene que ingresar algo que se llama el ciclo de Cori. De Cori. Ahora, ¿sí? El ciclo de Cori, o bueno, para que esto ingrese al ciclo de Cori, igual les hago la película mucho menos compleja. ¿Sí? Perfecto, tenemos piruvato, no tenemos oxígeno.
Entonces este piruvato se tiene que descomponer en algo. ¿Y ese algo qué va a ser? Ácido láctico. ¿Sí? ¿Mediante qué enzima? Lactato deshidrogenasa. ¿Sí? Es la lactato deshidrogenasa la que va a transformar al piruvato, ¿sí?, en ácido láctico, y este ácido láctico a su vez, ¿qué es? Es simplemente lactato más iones de hidrógeno. En eso es en lo que se descompone el piruvato. ¿Sí? Ese mismo piruvato va a regresar al hígado, ¿sí?, en cori de igual manera. ¿Para qué? Para tratar de metabolizarse y a través del lactato, ¿sí?, generarse, en este caso, bicarbonato. ¿Por qué necesitamos bicarbonato? Recuerden que uno de los funciones del bicarbonato es ser un buffer, es ser un tampón. Si pasamos de formar 36 ATPs por moléculas de glucosa, ¿sí?, a generar 2 de manera secundaria el ácido láctico, ¿qué vamos a tener? Acidosis metabólica. El organismo tiene que ponerse pilas para decir, bueno, estoy generando acidosis metabólica, tengo que empezar a compensar eso, ¿sí?, y empiezo a liberar mis buffers, ¿sí? Uno de ellos es el bicarbonato que se obtiene a través del ciclo de Cori. Vamos a tener dos isómeros de lactato, el L-lactato y D-lactato. Eso nos va a servir para algo. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya más o menos se acordaron cómo se ve esta cosa? ¿Sí? ¿Qué es lo que Que no jodas. Digo yo que no jodas. Está de limpiar porque está de labial. Sí, lo Está de labial. pero no tengo papeles. Esto es súper más largo, ¿no? Pero sabemos que si normalmente de la glucólisis, la glucosa entra la glucólisis y su resultado final siempre va a ser el piruvato. El piruvato, a través con o en la presencia de oxígeno, entra directamente a Krebs. Si no hay oxígeno, no puede entrar a Krebs. Pasamos a un metabolismo anaerobio, ¿sí? Y en el metabolismo anaerobio el piruvato se va a descomponer en ácido láctico. El ácido láctico no es otra cosa que el lactato más hidrogenados, ¿sí? ¿Mediante qué enzima? Lactato deshidrogenasa. Algo que también tenemos que recordar aquí un poquito es la presión arterial, ¿sí? Recuerden que la presión arterial, ¿sí?, tiene muchísimo que ver con gasto cardíaco y con la resistencia vascular sistémica. Y las presiones tenemos sistólica, media y diastólica. La media es la que más nos va a importar. Todas son importantes, pero la media es como que a la que le tenemos que poner un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque la presión arterial media es un indicativo de la perfusión tisular, ¿sí? Lo mínimo aceptable en pacientes sanos, en pacientes despiertos, pilas, es 85 milímetros de mercurio, ¿sí? Grábense el 85 porque luego vamos a ver que podemos utilizar presiones arteriales medias mucho más bajas, llegando a 60, en algo que se llama resucitación hipotensiva, ¿sí? Ya vamos a ver cuándo podemos utilizar esas estrategias, ¿sí? Esto de la presión tiene que estar súper claro porque no es mucho que lo vimos. Sintomatología del shock, y esta parte es súper chévere. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser lo mismo, ¿sí? El shock tiene 3 fases diferentes, ¿sí? Tenemos una fase hipermetabólica, ¿sí?, es decir, una fase compensada, una fase en donde todos los mecanismos de compensación orgánicos van a estar trabajando a tope. Entonces allí tendremos, por ejemplo, bradicardias. No, si decimos que está trabajando a todo lo que da, vamos a tener una taquicardia, ¿sí?, una taquiarritmia. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, ¿sí?, está trabajando a tope con el simpático y el corazón está acá, ¿sí? Luego, por diferentes motivos, ¿sí?, vamos a entrar en una fase descompensada temprana, ¿sí?, en donde ya los mecanismos de compensación del organismo se empiezan a cansar, se empiezan a agotar. Me dirán, bueno, ¿y cómo se agotan esas cosas? ¿Sí? Me adelanto un poquito, la respuesta a casi todo va a ser hipoxia,
¿sí? Recuerden que todos estos metabolitos y hormonas, ¿sí? Son generados por células. No es que de la nada son generados por células. Y si esas células que me tienen que provocar, que producir estos medios, estas hormonas y demás, ya se me agotan, entran en periodos de hipoxia, ¿sí? Cambian de ciclo, pues ya su función se empieza a ver mermada. Y finalmente tenemos la fase descompensada tardía, en donde aquí sí ya los mecanismos de compensación no avanzaron, no bastaron, ¿sí? Aquí sí vamos a tener, ¿sí?, las bradicardias, las bradipneas, pacientes vasodilatados, ¿sí?, pacientes fríos, ya no hipertérmicos, pacientes ya hipotérmicos, ¿sí? Y todo eso se da ¿por qué? Esto, ¿sí? Primero, ¿qué vamos a tener? Se nos van a agotar, ¿sí? Yo me lo pongo acá arriba, entonces. ¿Se ve mejor? Si decimos que parte del shock, ¿sí?, parte fundamental del shock es pasarnos a un metabolismo anaerobio, ¿sí?, vamos a tener una depresión ¿de qué cosa? De los depósitos intracelulares de ATP. ¿Sí? Segundo, alteraciones de la función celular. ¿Por qué? Me quedo sin energía, me quedo sin oxígeno, empiezo a morir. Tercero, pérdida de la integridad celular. ¿Sí? Por ende, lisis celular, y empiezan dos procesos sumamente importantes. Si se mueren las células, ¿qué pasa? A ver, mueren un montón de células, empieza a haber muerte de tejido, que empiezan a liberar esos tejidos. ¿Ácido láctico? Ya tenemos ácido láctico, pero ¿qué más? Prostaglandinas, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, sobre todo interleuquina 6, ¿sí? Y todo eso que va generando inflamación. Y si se dan cuenta, esto es una especie de círculo vicioso, ¿sí? Cada vez vamos empeorando más y más y más. ¿La inflamación qué hace? De hecho, la inflamación inflama e inflama más, ¿sí? Muy bien. Y esa inflamación mantenida, ¿sí?, ¿qué va a hacer con la perfusión de los órganos? Si cada vez se liberan más factores proinflamatorios. ¿Qué cosa? La producción natural, la inflamación va a traer más sangre a esa zona. Exacto. Pero si yo tengo una merma en mi función de distribución sanguínea, porque recuerden que para que se dé esto, ya tengo un déficit en la perfusión. Daño en otros órganos. Hay hipoxia, hay daño en otros órganos. Hay Muy aún bien. más daño por la falta de Hay oxígeno. más daño, perfecto. Y llegamos a algo que se conoce como síndrome de disfunción orgánica múltiple. ¿Sí? Todo empeora, todo va empeorando. Por eso se dice que el shock, ¿sí?, no es en sí una patología aislada, es más bien un síndrome dinámico. ¿Por qué? Porque si no lo controlamos, empeora y empeora y empeora y empeora. ¿Sí? Y obviamente un síndrome de disfunción orgánica múltiple va a acabar con la vida del paciente. Como lo mencionamos, vamos a tener un montón de tipos de signos clínicos diferentes. Estos van a ser los más comunes, ¿sí? Entonces, vamos con la fase hipermetabólica, ¿sí? Los mecanismos de compensación obviamente van a intentar, ¿qué cosa? Preservar la función, ¿sí? Y vamos a tener activación del eje neuroendocrino, que se nos va a activar sobre todo ahí, parasimpático, ¿y qué más? Simpático sobre todo, y ¿qué más? Cuando teníamos ya déficits o disminución del gasto cardíaco, ¿qué se nos activaba? El renina angiotensina aldosterona, ya los sistemas neurohumorales. ¿Sí? ¿Qué van a hacer estos sistemas? Vasoconstricción periférica, incrementando, ¿qué cosa? La presión por vasoconstricción, obviamente. Pero aquí estos sistemas va a llegar un momento en donde se nos van a debilitar.
¿Por qué? ¿Qué porcentaje del gasto cardíaco requerirían los riñones? 25%. Bien. ¿Sí? Si tengo un déficit de perfusión que desencadenó de primera instancia esto, no tengo oxígeno, ya casi no tengo energía, ¿sí? ¿Creen que ese riñón está bien perfundido? No, esa cosa se me está ahogando, ¿sí? No le está llegando la suficiente presión. Y recuerden que el riñón es un órgano que trabaja bajo presión, ¿sí? ¿En dónde se generaba esto del renina-angiotensina-aldosterona? En el aparato yuxtaglomerular, ¿verdad? ¿Sí? Si tengo merma, ¿sí?, del flujo sanguíneo, ¿sí?, tengo presencia de hipoxia y merma de ATP, no voy a tener, o en este caso el riñón no me va a mantener durante mucho tiempo activado el renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Recuerden que la función del renina-angiotensina-aldosterona es ¿qué cosa? Mantener la presión alta, ¿sí?, y aumentar la bulimia. ¿De qué manera? Reteniendo sodio. Retengo sodio, me voy cargando agua de paso, ¿sí?, aumento la bulimia y sumo eso a la vasoconstricción que estoy haciendo y mejoro la presión arterial, ¿verdad? Pero se me acaba, pierdo la renina-angiotensina-aldosterona en algún momento, ¿y qué sistema me queda? Solo simpático, ¿verdad? ¿El corazón cómo va a estar? El corazón va a estar dándolo todo ahí como ustedes a final de semestre, ¿no? Como ustedes seguramente en el final de cirugía. Algo así vamos. ¿Qué harían? Entonces, Frank Starling va a tratar de estar ahí a lo que puede, pero va a llegar un momento en donde nuestra precarga ya no nos va a dar, ¿sí? Va a llegar un momento, a ver, si no tengo una precarga adecuada, no me puedo distender, no me puedo contraer con fuerza, ¿sí? Va a llegar un momento, ¿sí?, en donde mis otros sistemas se activan, como Bogovich y Amber, que respondían en este caso al incremento de la frecuencia cardíaca. Pero recuerden que el corazón tiene que nutrirse también, ¿sí? Si un corazón sobrepasa las 180 pulsaciones por minuto, ya no es eficaz. Su gasto cardíaco, por más que se acelere, ya no va a mejorar. ¿Por qué? Porque no le estoy dando chance suficiente a la relajación para que se llenen los ventrículos. Entonces, si no tengo un volumen ventricular decente, ¿sí?, no importa qué tan rápido lata, no voy a mejorar el gasto cardíaco. Eso por una parte. Y por otra parte, voy a seguir haciendo hipoxia. Entonces, ya no solamente tengo la hipoxia propia del incremento de la velocidad del corazón, sino que se me suma también a la hipoxia que ya venía manteniendo. ¿Por qué? Por cual sea la situación que desencadenó el shock en un inicio. Entonces, ¿cuáles van a ser estos signos clínicos de una fase hipermetabólica? ¿Sí? Taquicardia, voy a tener un pulso hiperkinético, ¿sí?, voy a tener taquipnea. ¿Por qué voy a tener taquipnea? Compensar Exacto, mi organismo dice, bueno, perfecto, algo está alterado en mi delivery y consumo de oxígeno. Voy a tratar de meter más oxígeno, ¿sí? Tengo que hacerlo. Joven, voy a tratar de meter más oxígeno para compensar eso. Voy a meter más volumen, ¿sí? Pero no importa, porque no solamente me falta oxígeno, ya me falta ATP, ¿sí? De hecho, ATP me faltó desde un inicio ya. Temperatura, ojo, el paciente en una fase hipermetabólica del shock puede estar normotérmico, ¿sí?, o ligeramente hipertérmico, obviamente en dependencia de qué haya desencadenado el shock en el inicio, ¿verdad? ¿Sí? Mucosas, ¿cómo van a estar? ¿Seguros?
¿Será? Ya hay base. Depende un montón. Sí. Va a haber, por ejemplo, en un momento las mucosas pueden estar muy pálidas por la vasoconstricción severa que voy a tener. O en otros momentos las mucosas, creo que sí tiene una foto más adelante de esto. Miren esas mucosas de ahí, ¿cómo están? Están rojísimas, muy hiperémicas, ¿sí? Ese es un paciente que estaba en shock, ¿sí? Ese es un paciente, si no mal recuerdo, ese paciente ingresó con dilatación torsión gástrica, ¿sí? ¿Por qué está tan rojo ese amiguito? ¿Qué pasó con ese tono vasomotor? ¿Está dándolo todo, generando una vasoconstricción periférica muy grande, muy fuerte? ¿O se está rindiendo? Y se está dilatando. Se está dilatando, ¿sí? Normalmente nosotros, ¿qué preferiríamos ver? ¿Que esto esté rojo o que esté pálido? El sentido común, ¿qué dice? El sentido común dice que esté rojo, ¿verdad? Porque pensamos, a ver, tengo rojo, tengo, entre comillas, buena perfusión, pero no es así. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se me está vasodilatando, ¿sí? Que se me vasodilató, no lo estoy controlando de manera adecuada. ¿Y ese tiempo de relleno capilar cómo va a estar? Exacto, va a ser menor a 1 segundo, ¿sí? Va a estar muy disminuido ese tiempo de relleno capilar. Ya les voy a explicar el por qué se dio todo esto. Es una parte bastante chévere. Ya vamos a la fotografía. Seguimos. Su estatus mental en la fase hipermetabólica va a estar pilas, alerta, despierto, consciente de tiempo y no espacio porque se nos instalaba a nosotros, pero sí consciente de su situación, es decir, su Glasgow, ¿cómo va a estar? ¿Cuál es un Glasgow normal? El número de Glasgow. En veterinaria la escala de Glasgow va sobre 18. Entonces es un paciente que en teoría debería estar con su Glasgow 18 sobre 18. ¿Sí? Pero tenemos ya su fase descompensada. Tenemos una fase descompensada temprana y una fase descompensada tardía, en donde ya ahí sí ya se nos empezó a ir con San Pedro de a poquito. ¿Qué va a pasar en su fase descompensada temprana? Aquí ya se agotaron sus mecanismos de compensación, ¿sí? ¿Verdad? ¿De qué manera? Una, como ya se los había dicho, sistema renina angiotensina aldosterona dejó de actuar. ¿Por qué? La hipoperfusión renal tan severa que se generó inhibitó el sistema. Salud. ¿Qué más? ¿Por qué creen que se nos empezaron a terminar esos sistemas de compensación? Fíjense lo que dice acá, sin reserva fisiológica. ¿De qué? La ATP ya se nos está acabando hace fechas. ¿Qué más? La glucosa igual, fechas. El oxígeno, de hecho, todo esto comenzó, ¿por qué? Porque hubo una caída abrupta del delivery y, bueno, consumo y demanda de oxígeno. Bueno, no consumo, de la demanda de oxígeno. Porque el organismo quiere seguir consumiendo oxígeno, pero no tiene de dónde. El sistema, hablando del neurohumoral, del sistema nervioso, perdón, ¿cómo va a funcionar? A base de catecolaminas, ¿verdad? ¿Cuáles, por ejemplo? Adrenalina, noradrenalina, todas las catecolaminas endógenas, ¿sí? La misma hipoxia, ¿sí?, va a generar un poquito más profundo daño en el endotelio vascular. Si somos más profundos todavía, daño en el glicocálice endotelial. ¿Cuáles eran las funciones del glicocálice endotelial? El paso de ciertas moléculas. El paso de ciertas moléculas. Igual el agua también. Bien, muy bien, Héctor. Una de las tantas funciones que tiene el glicocálice endotelial es, digamos, que mediar la permeabilidad del capilar, de los vasos sanguíneos en general, ¿sí?
Si se me lesiona el glicocálix endotelial, le quito esa característica. ¿Y qué gano? Uno, se vuelve permeable el vaso sanguíneo. Segundo, los receptores alfa 1 y beta 1 adrenérgicos se desensibilizan. Entonces, si pierdo los receptores en donde van a actuar las catecolaminas endógenas, no importa el nivel de adrenalina, de noradrenalina que el paciente mismo genere y que esté circulando, que yo como médico aparte le meta, porque no tengo receptores. Entonces, pasamos de tener una vasoconstricción muy marcada a vasodilatación. Y es por eso que mi paciente pasó de estar con unas mucosas pálidas, con un tiempo de relleno capilar elevado, superior a 2 segundos quizá, a de repente se puso rojito, muy rojo, muy rojito, hiperémico, un tiempo de relleno capilar menor a 1 segundo. Es por eso, no es que eso sea algo bueno, es que perdí el tono vasomotor, ¿sí? ¿Por qué? Varias situaciones, sobre todo el tema de la resistencia a las catecolaminas endógenas. ¿Por qué? Perdí la habilidad de función de los receptores alfa y beta 1 adrenérgicos. Es por eso que se genera esto. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? ¿En dónde teníamos muchos receptores alfa y beta 1? En el lumen de los vasos sanguíneos, eso ya lo sabemos, pero ¿en dónde más? Si recordamos al sistema cardiovascular como un todo, como una bomba, como cañerías y como, en este caso, el volumen, el flujo sanguíneo. La bomba. En la bomba tenemos muchos receptores, ¿sí? Entonces, ¿qué se me va a empezar a inhabilitar? Frankenstein es mecánico, no hay problema. Pero ¿qué otros mecanismos de compensación se me empiezan a afectar? Exacto. En resumidas cuentas, voy a empezar a perder inotropismo y cronotropismo. Si pierdo inotropismo y cronotropismo, ¿cómo va a estar mi gasto cardíaco? Bajito, maluco. Recuerden que el gasto cardíaco era dependiente de... No, el gasto cardíaco era dependiente de volumen sistólico y de frecuencia cardíaca. Si pierdo inotropismo, pierdo, ¿sí? Fuerza de contracción. Si pierdo cronotropismo, pierdo el timo, va bajando mi frecuencia cardíaca. Entonces va empeorando todo. Es por eso que mi pulso va a ser imperceptible, ¿sí? Acá ya no tengo un pulso hiperkinético, hipercinético o hiperdinámico, como quieran llamarlo, ¿sí? Mi frecuencia respiratoria va a estar acá ya apneumática. Es decir, vamos a tener la presencia de ventilaciones armónicas. El paciente no se rinde, el paciente trata de seguir ventilando, trata de meter mayor volumen de aire hacia adentro, ¿sí? Pero recuerden que lo que está maluco no es el mecanismo de ventilación, es el de respiración celular, ¿sí? ¿Por qué? Por una falla abrupta en la distribución de sangre. Temperatura. Si tenemos una vasodilatación muy marcada, ¿qué va a pasar con esa temperatura? La vamos a perder de vuelta, ¿sí? En el paciente con shock, si hablamos de una fase descompensada, sea temprana o tardía, las extremidades van a estar muy frías, ¿sí? ¿Han escuchado de algo que se llama el delta de temperatura? ¿Qué? Delta de temperatura. Es el delta T. Creo que más adelante se los puse, si no, bueno, me adelanto un poquito. El delta T, al igual que la presión arterial media, nos habla de perfusión, ¿sí? ¿Cómo se calcula o se mide el delta T? Temperatura central. A ver, es la diferencia de la temperatura central versus la temperatura periférica. Generalmente, temperatura esofágica versus temperatura de miembros, de los más distales. Puede ser, por ejemplo, de membranas interdigitales de los miembros posteriores. Esa diferencia no debería ser, idealmente no debería sobrepasar los 4, ¿sí? Pero se dice que entre 4 a 5 es lo máximo de. Si tenemos una diferencia más grande, personalmente prefiero trabajar con 4, ¿sí? Si tengo una diferencia más grande, más amplia que 4, ya tengo severos problemas en la perfusión del paciente. Y recuerden, esto es una especie de bolita de nieve. El delta T, el delta de temperatura, es la diferencia de la temperatura central
en comparación o versus temperatura periférica de un miembro periférico. ¿Cómo lo vamos a tomar? En monitores vienen las ondas de temperatura que son esofágicas. Esas se las ponen lo más cerca del núcleo corporal, ¿sí? Es decir, a la altura en el esófago, que está a la altura del corazoncito. Y se hace una diferencia con la temperatura distal de uno de los miembros. Generalmente se utilizan miembros posteriores. Pero él usaba la DOC ya rectal. Ahí lo veo Sí. ¿Qué va a pasar con él? Y muy bien, me hiciste acuerdo de algo. ¿Cuáles son los sistemas que van a marchar primero? Los que el organismo dice, a ver, esto no me sirve para vivir, pero no para vivir de manera tan inmediata. Decíamos que piel va a marchar primero. Es por eso que vamos a tener extremidades y piel fría. ¿Qué más? El gastrointestinal. ¿Sí? El gastrointestinal, su perfusión va a bajar un montón. ¿Por qué? El organismo va a redireccionar ese volumen sanguíneo hacia órganos realmente importantes, ¿sí? En donde podemos mencionar cerebro, corazón, pulmones y hasta cierto punto riñones. Luego, mientras el shock va avanzando, se merma la perfusión de los riñones, se merma la perfusión incluso de los pulmones, y nos quedamos solo con una perfusión aparentemente eficaz de cerebro y de corazón. Son los que van a aguantar hasta el último, porque son de los que depende todo, ¿sí? Y eso es muy importante, Nico. ¿Por qué? Perfecto. Tengo en este caso ya, digamos, una fase descompensada. Mi gastrointestinal, por más que esté dentro del organismo, ¿qué pasó? Hizo vasoconstricción. ¿La temperatura cómo nos llega? A través de la perfusión, ¿sí? Si tengo vasoconstricción, ya no tengo movimientos peristálticos, porque el gastrointestinal está a punto de salir del chat. ¿Qué pasa si tomo temperatura ahí directamente? Voy a tener una temperatura baja, ¿verdad? ¿Sí? Si utilizo eso para la diferencia del delta de temperatura, voy a tener una medida errónea. ¿Puede repetir por qué se daba la hipotermia en los pacientes? Claro, en resumidas cuentas, vasodilatación, ¿sí? El paciente se va a vasodilatar de tal manera que el volumen vascular se va a redistribuir, ¿sí? Eso normalmente no debería ser tan maluco, pero estamos hablando de un paciente hipoperfundido, ¿sí? Que se vasodilató de golpe. Entonces nos quedamos sin mecanismos de compensación. Ese volumen se redistribuyó, ese volumen fue nuevamente a piel, fue a gastrointestinal. Entonces el volumen que estaba utilizando para mantener pulmones, riñones, sobre todo corazón y cerebro, cayó, ¿sí? Ya se me inhabilitó el renin-angiotensina-aldosterona, ya generé en este caso la inactividad de los receptores alfa 1 y beta 1 adrenérgicos, empeora la vasodilatación. Y recuerden que los mecanismos de pérdida de temperatura, ¿cuáles son? Hay irradiación, ¿qué más? Evaporación. Convección, conducción, ¿sí? Entonces el paciente se vuelve una máquina de perder temperatura, ¿sí? Bueno, no nos distraigamos mucho más. Acá el estatus mental ya va a estar alterado, ¿sí? Aquí sí tenemos hipoxia, ya como tal. Y ahí sí, ahí va la imagen que tanto estaba esperando, por favor. ¿Qué estamos viendo? Todo lo que hemos visto hasta el momento es simplemente como que una introducción a lo que es el shock. Tenemos los principales, ¿cuáles son? Hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo, trauma. Sí, desde el 2003 en humanos se habla de shock traumático. Yo les voy a pasar un artículo bastante interesante en donde se explica el por qué el traumatismo genera shock, ¿sí? Y de hecho, el shock traumático es la principal causa de muerte en el paciente politraumatizado. Nuestros pacientes son pequeñitos, entonces casi nunca vamos a hablar de traumatismo, sino de politraumatismo. Si a un enano, y ni siquiera un tan enano,
a un poodle, no a Marco, a un poodle. A la gente linda. Si a un poodle lo atropella una bicicleta, eso más. Como a ti. Le pasa por encima, perfecto, pero el momento del impacto también se va a golpear el paciente. ¿Contra qué? Contra la calzada, contra el suelo. ¿Sí? Entonces ya casi no hablamos de traumatismo, sino más bien de politraumatismo. ¿Sí? Hay nuevas clasificaciones del shock en donde juntan, por ejemplo, al shock obstructivo, lo agrupan con la clasificación del distributivo. Ya lo vamos a ver por aquí. El más común de todos, el hipovolémico. Es el que en algún momento lo vamos a ver, nos va a llegar y nos lo vamos a tocar. Primero, es un estado de emergencia médica causado por una disminución crítica, ojo, crítica, del volumen intravascular efectivo, lo que lleva a una perfusión tisular insuficiente. Y como decíamos, desciende la perfusión tisular, ¿sí? Desciende el delivery de oxígeno, no desciende mi consumo, entro ya en un desequilibrio. ¿Sí? Tenemos dos tipos, hemorrágico y no hemorrágico. Hemorrágico, bueno, lo entendemos, ¿verdad? Algo pasó, quizá un trauma o algo por el estilo. Yo que sé, el típico paciente con hemoabdomen por ruptura de vaso, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y los no hemorrágicos? ¿Cuáles serán esos? Sí, pero tiene que ser una deshidratación bien manchada, ¿sí? Muy severa. Y hablemos de patologías un poquito. ¿Qué patologías me pueden desencadenar eso? Todas las que van a, ¿cuáles son todas las que me van a generar una deshidratación muy maluca, muy fea? Ajá, por ejemplo, parvovirosis, ¿qué más? Y empiecen. Empiecen con ejemplos. Ya tenemos parvo, ¿qué más? Sí, si tenemos la presión del distémpere en la presentación, perdón, del distémpere, en donde tenemos la afección del gastrointestinal, sí va a estar. Pero más maluca va a ser la del paro. ¿Qué más? Cualquier tipo de gastroenteropatías, ¿sí? Van bien. Pancreatitis, por ejemplo, ¿sí? Y aparte de pancreatitis le sumamos, bueno, parvovirosis también, obviamente, le sumamos todo el dolor que produce. ¿Sí? El dolor, ¿qué va a liberar? Endorfinas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra patología? Insuficiencia renal. Sí, muy bien. Ahí entrarían tal vez las cardiomiopatía, las hipertróficas, Muy porque bien. no hay el flujo. No tengo gasto cardíaco. Pero no entrarían en hipovolémico. Entrarían en cardiogénico. Hipovolemia. Quemaduras. Muy bien. Las quemaduras son las patologías en donde mayor líquido vamos a perder, que no sean hemorrágicas. ¿Sí? ¿Por qué? Perdemos la barrera cutánea. Empezamos a perder un montón de plasma y albúmina. ¿Sí? Las quemaduras son un lío. Y gran parte de los pacientes con quemaduras lastimosamente acaban falleciendo en dependencia del porcentaje corporal en donde se presenta la quemadura. Incluso en humanos pasa y sigue pasando. ¿Sí? Se pierden pacientes de manera bastante significativa. Ahora, bueno, eso es un poquito de lata ahí. ¿Cuál es el volumen sanguíneo de un paciente? Hablando en mililitros por kilo, porque tenemos que cachar primero eso para luego poder decir, ah, perfecto, perdió tanto y por eso estoy en hipovolemia. Ah, pero sin sapear en Google, pues eso ya tienen que saber. ¿Cuál es el porcentaje? A ver, si hablamos de todo el líquido del paciente, ¿cuál es el porcentaje que está en el intravascular? Que de hecho es muy poquito. 5%, muy bien. Apenas es el 5%. ¿Sí? El volumen vascular de un paciente, esto es aproximado nada más porque no se puede ser específico. Gatos y perros tienen diferencias, igual tamaños de diferencias, pero se dice que el volumen sanguíneo es de entre 80 a 90 mililitros por kilo de peso.
Perfecto, entonces sacamos cuentas y decimos, ok, ¿cuándo voy a tener la presencia de un choque hipovolémico? Cuando de manera abrupta pierda al menos un 30% de ese volumen intravascular. Es decir, pierda de entre 24 a 30 mililitros por kilogramo de peso. ¿Sí? Si es de manera abrupta, el organismo no va a tener el tiempo ni la capacidad de compensarlo y me pego un bajón de golpe. ¿Sí? No tengo tiempo de redirigir volumen. Aún así, el organismo, ¿qué va a tratar de hacer? Redirigir la circulación esplácnica a órganos vitales, ¿verdad? Y ahí si nos regresamos un poquito para hablar un poco de acá. Causas hemorrágicas, ya sabemos, todas las que nos puedan generar hemorragias, entre los que tenemos traumatismos, hemorragias gastrointestinal, cirugías. A veces nosotros solitos ingresamos con el paciente para OVH, para ovohisterectomía o fosaginohisterectomía, cuando empezamos a practicar, y nosotros solitos nos encargamos de comernos al menos el 30% de la bulimia de ese paciente. ¿Sí? Luego, cuando está en el postoperatorio inmediato, decimos, qué raro, no se levanta tan rápido, no se recupera. Es un paciente que está medio friecito, sus mucosas no están un rosa bonito. ¿Sí? Es porque tal vez se nos pasó un poco la mano con el tema del sangrado intraoperatorio. Tenemos causas no hemorrágicas, pérdida de líquidos y electrolitos, pérdidas a terceros espacios, ¿sí? Entonces, aquí... ¿Un golpe de calor muy severo también produce un choque hipovolémico? Muy buena pregunta. Shock sí, hipovolémico no. Más está asociado a distributivo, ¿sí? Y la patología de eso es muy chévere, de hecho, ¿sí? Ya la vamos a revisar. Pero es distributivo, ¿sí? Más que hipovolémico como tal. Ahora, ¿sí? Como lo dice Mario Jensen, tiene un apartado específico de lo que es shock, ¿sí? Muy pocas veces en realidad vamos a tener la presencia de un solo patotipo de shock. Podemos tener varios a la vez, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando tenemos una dilatación, torsión o gástrica, vamos a tener un shock de tipo distributivo, ¿sí? También obstructivo, es verdad. Pero ¿cómo va a estar el tejido de ese estómago? ¿Cómo va a estar? No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver en el intraoperatorio cómo está el estómago de un paciente con dilatación torsión. Es un tejido que, en dependencia de cuánto nos demoremos y demás en ingresar, va a empezar a necrosarse dentro de él. Entonces, incluso podemos pasar de un obstructivo por un distributivo a un séptico. Entonces, no siempre vamos a tener exactamente solo un patotipo exclusivo de shock. Pueden combinarse, pero como apenas estamos aprendiendo, lo vamos a aprender de manera muy específica, muy limitada entre cada uno de ellos. Lo que me dicen acá, el paciente, por ejemplo, nefrópata, ¿sí? El que tiene un montón de poliuria, el paciente diabético. Digamos que estábamos tratando nuestro boxer con cardiomiopatía, fenotipo dilatado, y se nos pasó la mano con la furosemida. Vamos a hacer que caiga un choque hipovolémico, ¿sí? Y a ese amiguito, súmenle que de por sí su gasto cardíaco está bien maluco, ¿sí? Entonces, nosotros mismos vamos haciendo ahí el huequito con nuestro paciente. Como les decía, lo del volumen muscular es bastante importante, ¿sí? Perdón. Entonces, ¿acá qué pasa? Tenemos una pérdida de volumen sanguíneo, ¿sí? Esto se replica mucho a lo que les estaba explicando antes. Tenemos una pérdida abrupta del volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro delivery de oxígeno ya bajó. Nuestro consumo, nuestro delivery de oxígeno bajó. Esta pérdida también, ¿qué hace? Recuerden que el cardiovascular es un circuito circular, ¿sí? Tenemos una reducción de la precarga, ¿sí? ¿Por qué? Porque menos volumen de sangre nos está llegando, ¿sí? Si no tengo volumen de sangre, ¿qué pasa con mi gasto cardíaco? A ver, primero, ¿qué pasa con mi corazón? Mi corazón está funcionando perfecto, ¿sí? Va a recibir sangre, pero va a decir, no tengo el volumen que normalmente me llega.
Entonces, cuando me contraiga, cuando mi ventrículo izquierdo se contraiga, pues va a vencer la presión sin problema, pero el volumen no va a ser el mismo. Allí, ¿qué pasa? Como tengo una disminución grande del gasto cardíaco secundaria al volumen, ¿quién se va a activar ahí? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué? Recuerden, el riñón necesita el 25% del gasto cardíaco. Veo una merma de volumen. Necesito volumen, necesito recuperar esa perfusión. Activo el renina, angiotensina, aldosterona. Se activa. Recuerden que esa activación no es así. Promedio 12-15 minutos aproximadamente. ¿Sí? No importa, lo activo. Perfecto, empezó a funcionar. ¿Qué pasa ahí? Ya se activa la angiotensina aldosterona, que tengo vasoconstricción, va a mejorar mi gasto nuevamente, pero ojo, que nadie ha repuesto el volumen vascular que perdí, porque por más sodio que se pueda retener y por más agua que pueda retener, no vamos a llegar a sumar nuevamente ese volumen bastante importante de sangre que perdimos. Entonces, ¿qué le va a pasar con el tiempo? Pasamos de una fase hipermetabólica en donde el paciente está dándolo todo, porque aquí ya vamos a tener taquicardia, ¿sí? Taquipnea, fiebre ahí no. ¿Por qué? Porque no tenemos una base bacteriana, por ejemplo, ¿sí? Ni fúngica, ni mucho menos. Aquí es pérdida de sangre pura. Entonces, ¿qué pasa con mis sistemas de compensación? Recuerden, se nos empezaron a agotar, ¿sí? Se agota nuevamente el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahora, esto no es rápido, si tenemos un tipito, bueno, en dependencia de qué tan maluja sea la hemorragia. Pierdo mis sistemas de compensación y ojo, la hemorragia sigue. Si hablamos de una hemorragia, esto nos va a dar menos tiempo todavía. Si hablamos de una hemorragia, mi corazón va a pasar de estar en taquicardia, dándolo todo, a, por decirlo de alguna manera, fatigarse. Va disminuyendo más el gasto cardíaco y paso de una fase primero hipermetabólica a una fase descompensada temprana y finalmente una fase descompensada tardía, en donde si no hacemos nada, nuestro paciente ya no es nuestro paciente. ¿Sí? Tratamiento. ¿Sí? Aquí obviamente va a depender muchísimo de la causa primaria que haya desencadenado el shock, ¿sí? Porque no va a ser, o no vamos a administrar el mismo tratamiento a un paciente que tiene una hemorragia activa intracavitaria a un paciente que tiene parvovirosis, como dijo acá, o un paciente que tiene pancreatitis, ¿sí? O un paciente que se nos pasó la mano con los diuréticos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? En el shock hipovolémico, restaurar la volemia del paciente, ¿sí? De hecho, en todas las formas de shock, uno de nuestros principales objetivos es o restaurar la volemia, o bien aún, o mejor aún, restaurar la presión, ¿sí? Recuerden, presión arterial media, ¿sí? Es indicativo de perfusión. ¿Cuánto iba a ser la presión arterial media? 85. En un paciente normal, sano y feliz, 85. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían nuestros parámetros? Vamos a hacer un tratamiento o algo que se conoce como fluidoterapia basada en metas terapéuticas. Hace mucho tiempo atrás quedó decir, a ver, vamos a paciente en shock, pégale su bombazo de 150 ml hora, de 200 ml hora, de 500 ml hora. Eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque incluso en dependencia del fluido que se utilice pueden acabar de complicar muchísimo a ese paciente. Y el glicocáliz, como acaba de decir Jonathan. En un paciente con shock hipovolémico, me adelanto un poco, ¿qué fluido utilizaría? ¿Dextrosa? No, necesitamos volumen. Lactato. Sí. Suero. ¿Qué suero? Tenemos, a ver, si hablamos de cristaloides, tenemos ciso, tónicos, hipertónicos e hipotónicos. Hipertónico. Sería un hipertónico. Si está Un deshidratado. coloide es una buena opción, pero no siempre es la primera opción. Algo que aumente el plasma sanguíneo, por ejemplo, un hipertónico salino, ¿sí? Pero un hipertónico salino no me sirve de nada si es un paciente que está deshidratado,
Porque para meter volumen al intravascular necesito volumen de algún otro lado, del intersticial. Y en deshidratación no se podría usar coloides. No, no del todo. ¿Cuál es la función del coloide? Aumentar volumen, mantener volumen intravascular. Si utilizamos, y ojo, generalmente se utilizan cristaloides isotónicos en combinación con coloides. Existe un debate muy heavy, sobre todo cuando se trata de shock sépticos, si coloide o no coloide. ¿Sí? Lo asocian, muchos lo asocian a falla renal posterior y otros dicen que no pasa nada. ¿Sí? Cristaloides generalmente ringer lactato, cristaloides isotónicos, no cloruro de sodio. ¿Por qué? ¿Cómo le suelen decir también al cloruro de sodio? Solución salina fisiológica, le dicen, ¿verdad? Esa cosa no tiene nada de fisiológico. ¿Sí? Si le dan cloruro de sodio, 0.09% al paciente, a las cargas que vamos a manejar, es muy probable que el paciente desarrolle acidosis hiperclorémica. ¿Sí? Y acabamos de complicar al paciente que, ojo, ese paciente ya está acidótico. ¿Por qué? Recuerden que ya tenemos lactato, niveles de lactato altos. ¿Sí? Si lo complicamos más a ese paciente, ¿qué pasa? Esos túbulos renales entran en hipercloremia, más acidosis. ¿Sí? Pero bueno, ya luego empezamos a hablar un poquito más de la fluido. ¿Cuál va a ser en este caso nuestros objetivos? ¿Sí? Estos son los más simples, de hecho. Normalizar el estatus de conciencia del paciente. ¿Sí? Que si me vino estuporoso, pues luego su Glasgow empieza a mejorar. ¿Sí? Mucosas, rosas. Quizá no un rosa intenso, rosa pálida con un tiempo de relleno capilar aproximado de 2 segundos, me doy por bien servido, ¿sí? Me doy por satisfecho. Frecuencia cardíaca, ¿sí? Entre 60 a 140 para perros, ¿sí? Y entre 100 a 160 para gatos. ¿Sí? Vamos entrando dentro de parámetros normales. Pulso fuerte. Voy o necesito conseguir un pulso fuerte. ¿Qué quiere decir un pulso fuerte? ¿Sí? Con un tiempo de relleno capilar aproximado de 2 segundos y un paciente con una frecuencia cardíaca normal, que mis variables macro y microhemodinámicas están mejorando. ¿Sí? Si mejoran mis variables macro y microhemodinámicas, ¿qué estará pasando con esa perfusión? ¿Seguirá maluca? No, ¿O ya está mejorando? Empieza a mejorar. Si mejora la perfusión, ¿qué va a mejorar? Mi entrega de oxígeno, mi delivery de oxígeno. ¿Sí? Entonces, mi consumo nunca se afectó, porque mi consumo, o sea, el requerimiento de oxígeno por parte de las células siempre estuvo ahí. No me llegó oxígeno, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, mi requerimiento empieza, mis células empiezan a tomar ese oxígeno que empieza a llegar y pues empiezo a salirme de, en este caso, un metabolismo anaerobio para entrar nuevamente en un metabolismo aerobio. Paso de apenas producir 2 ATPs por molécula de glucosa a nuevamente generar 36 ATPs por moléculas de glucosa. El organismo va a reaccionar súper bien y súper rápido a eso. ¿Sí? Diuresis. La tasa de filtración glomerular en el paciente con shock debe estar orientada a mantener como mínimo 1 mililitro por kilogramo por hora con producción de orina. ¿Sí? Entonces, en un paciente en estatus de shock, midan producción de orina, sondean al paciente, midan eso. ¿Por qué? Porque es un indicativo directo de la función renal. Saturación de oxígeno, sobre 92%. ¿Sí? Idealmente se dice sobre 95%, pero podemos ser un poquito flexibles porque hay diferentes variables que pueden entrar ahí, incluso desde la pigmentación de la lengua, perfusión y demás. Hematocrito, mantenerlo por sobre 25. ¿Sí? No importa lo que hagamos, no importa el oxígeno que le metamos, no importa qué tanto aceleremos al corazón y no importa qué tanto vasocontraigamos al paciente, al final si no tengo células que transporten oxígeno. ¿Sí? Lactacidemia, menos de 2.5 milimoles litro. El delta de temperatura, lo que les explicaba anteriormente, menos, una diferencia menor a 5 grados. Personalmente yo me manejo con una diferencia menor a 4 siempre. Y presión arterial sobre 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? A ver si estaba acá. Bueno, tenemos un poquito acá. ¿Qué pasa
si tengo, por haber circunstancias, una hemorragia intracavitaria, secundaria, yo qué sé, un traumatismo, y en el AFAST tengo 2 puntos positivos de 4, pasan 15, 20 minutos, reviso nuevamente, hago un AFAST y el volumen no incrementó. ¿Entra en la cirugía o no entra en la cirugía? Los lineamientos generalmente dicen que nos esperemos, si no me equivoco. ¿Sí? Esperemos un poquito. Pero ¿qué pasa si digo, no, pues, seguramente hago la punción, saco sangre y digo, no, pues, tengo sangre y mi presión está un poquito baja, yo que sé, al paciente le duele mucho, vamos a tener frecuencia cardíaca elevada, como va a haber dolor, va a haber vasoconstricción, van a estar sus mucosas algo pálidas y digo, no, pues, necesita volumen. Cojo y le meto un montón de volumen y hago que su presión arterial media llegue nuevamente a los 85, 100, como que estuviera completamente sanito. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedo generar yo mismo? Si tengo un huequito que se está empezando a tapar de manera muy didáctica, en una manguera, por ejemplo, porque tengo una manguera con un huequito y le pongo una fundita como saben hacer y empieza a ocluir el orificio. Y abro de golpe la llave, aumento la presión. ¿Qué va a pasar? ¿La fundita va a aguantar? No. Entonces, seguramente, ¿sí? Yo que sé, el parche de fibrina que se formó, está tolerando. Si yo cojo y aumento de golpe esa presión, no va a tolerar. Voy a empeorar eso, ¿sí? Eso en pacientes con trauma se llama resucitación hipovolémica. Allí mi meta, hablando de presión arterial media, va a ser 60-65 milímetros de mercurio promedio. ¿Cuánto tiempo puedo mantener eso? 1 hora. No lo puedo mantener mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué fluidos utilizar? Sí, eso simplemente se los cogí y se los puse ahí porque Pame me dijo que ya se los había dado. ¿Sí? Entonces, tenemos cristaloides isotónicos, tenemos solución salina, ringlactato, ¿sí? Cloruro de sodio al 9. Tenemos los hipertónicos, ¿sí? Como el cloruro de sodio, ¿sí? Al 7.5. Y tenemos coloides, ¿sí? Tenemos tanto gelatinas sintéticas, tenemos albúminas, ¿sí? Albúmina humana sobre todo. Cada uno tiene su propia característica. ¿Cuánto va a durar un cristaloide isotónico dentro del intravascular o en el intravascular? Porque recuerden que en el intravascular solo está el 5% de la volemia del fluido, del líquido total del paciente, pero luego se difunde. Recuerden que los vasos son permeables, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar? Eso es muy importante, porque pueden inundar al paciente con fluidos, ¿sí? Y luego nuevamente tener un déficit en el intravascular. ¿Cuánto? Promedio, no importa. Aquí está para equivocarse si se equivoca. 2 horas. ¿Qué hacer? Ya saben qué hacer. ¿Cuánto tiempo dura? 1 hora. Los cristaloides isotónicos en el intravascular van a durar 1 hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo inundo a mi paciente? ¿Sí? Le puedo dar un montón, a un chihuahua no está correcto, pero le puedo meter los 1000 mililitros de lactato. Pasa 1 hora y ¿qué pasa? No voy a tener ya mayor cosa. Se dice que solamente me va a quedar el 45% dentro de ese intravascular. Es ahí en donde se suelen utilizar los coloides. ¿Sí? Los coloides son moléculas más grandes, ¿sí? Que no van a difundir tan fácilmente hacia los terceros espacios. ¿Sí? Un coloide se menciona que las moléculas pueden durar un promedio, en dependencia del coloide que sea, de entre 8 a 12 horas en el intravascular, hasta 24 horas en ciertos casos. ¿Sí? Ahora, los volúmenes que vamos a administrar varían mucho de dependencia de autor y de literatura a literatura. Generalmente, ¿cómo deberíamos manejarlos? En un inicio, mediante bolos, mediante alicuotas. ¿De cuánto? Aproximadamente
15 a 30, en ese libro por ejemplo estaba 20, pero generalmente de 15 a 30 ml por kilo, ¿en cuánto tiempo? De 10 a 15 minutos, y evaluamos nuevamente a nuestro paciente. Si hubo una variabilidad en la frecuencia cardíaca, una variabilidad de presión del pulso, por ejemplo, de la presión arterial, incluso de temperatura, ¿sí? Recuérdense calentar acá a nuestro paciente un montón, no se olviden de la temperatura. En gatos es muy importante esto, sobre todo el tema de la temperatura. Si en gatos primero se preocupan por restablecer la volemia del paciente, cuando la restablezcan, ese gato se les va a enfriar más, ¿sí? Recuerden que animales más chiquitos, su temperatura difunde mucho más rápido, ¿sí? Perros, 15 a 30 mililitros por kilo, ¿en cuánto? De 10 a 15 minutos, ojo, estamos hablando de cristaloides isotónicos, ¿sí? Y reevaluamos. Para esto, y de hecho para evaluar a un posible paciente con shock, hay algo que se llama shock index o índice de choque. No sé si lo han escuchado, ¿sí? Sí, tú sí, ibas a decir sí, dilo, sin miedo. No, no tengas miedo de hablar. Te voy a decir a tu ñaña que no estás hablando. Nada más me llevo muy bien. Estudiamos juntos. Y la ñaña ha tenido el mismo enamorado aquí media vida, me parece. Índice de choque. A ver, busquen cómo se saca el índice de choque. Les doy una pista y necesitan frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica. Lo normal es que sea inferior a 1. ¿Sí? Si es superior a 1, tiene un índice de choque o un shock index positivo. Frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica. Si tenemos un índice de choque superior a 1, es positivo. Perfecto, entonces ese parámetro, si bien no es infalible, nos puede servir. Llega nuestro paciente con shock hipovolémico, sabemos, reconocemos un shock hipovolémico. Hacemos índice de choque, ¿sí? Perfecto, tenemos yo que sé 1.2. Listo, va primera carga de fluidos. 10-15 minutos, reevaluamos al paciente, ¿sí? No mejora, podemos dar otra carga de fluidos, ¿sí? Esta vez menor, ya no de 15 a 30, 15, otra carga, 10-15 minutos, reevaluamos. Si el índice de choque mejoró, es decir, bajó, ya no está en 1.2, está en 0.9 por ejemplo, ya estamos en rango normal. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos empezando a hacer las cosas bien, ¿sí? Si no mejoró, si al contrario, se sigue elevando más, o está igual, está en 1.2, 1.3, 1.4, ¿qué quiere decir eso? Que nos estamos quedando cortos, ¿sí? Ojo, cuando hagamos tratamiento de shock tenemos que ser agresivos, ¿sí? Y más si nos vamos ya a la subdivisión del distributivo cuando hablamos de séptico, ¿sí? Cuando hablamos de shock séptico tenemos que ser extremadamente agresivos, ¿sí? Perfecto, ¿hasta cuánto podemos o cuántas veces podemos hacer esas cargas de fluidos? Se dice que en caninos 90 mililitros kilo totales. Es lo que a la sumatoria, ¿sí? Es al volumen que deberíamos llegar, en teoría. Si llegamos a ese volumen y seguimos teniendo los mismos signos clínicos, ya, suspendo cristales. Necesito aumentar presión, coloides, ¿sí? Coloides, ¿cuántos vamos a utilizar? Generalmente de 2 a 5 mililitros por kilogramo de peso. ¿En cuánto tiempo vamos a infundir eso? De 5 a 10 minutos, ¿sí? Ojo, cuando ya nos decidamos por utilizar coloides, sean naturales o sintéticos, sea el albúmina o a ver qué coloide sintético se me viene a la mente, que lo fusin, por ejemplo, nuestra carga de mantenimiento de cristaloides debe bajar entre el 20 al 50%. ¿Por qué? Los coloides van a ser, o le van a dar la capacidad a los cristaloides de que se mantengan durante mucho más tiempo en el intravascular. Y si le seguimos metiendo un montón de cristaloides, vamos a encharcar a ese paciente. Recuerden que ese paciente ya está complicado, ya está con shock, por eso estamos haciendo todo esto. Casi todos los pacientes con shock, independientemente de cuál haya sido la causa primaria, ¿sí? Bueno, a excepción del hipovolémico bien manejado, suelen generar edema de pulmón.
Entonces, si utilizo cristaloides y no bajo, coloides y no bajo mis cristaloides, voy a encharcar al paciente. Entonces, aparte de que ya está complicado con esto, yo mismo encharco el pulmón de ese paciente y ¿cómo sería la palabra? Y, a ver, complico aún más la capacidad de meter oxígeno del paciente. Al menos en un inicio los pulmones estaban funcionando bien. Si le genero edema de pulmón, altero más todavía la relación ventilación-perfusión del pulmón y complico más el paciente. ¿Sí? No siempre todo esto va a funcionar. Va a llegar un momento en donde necesitemos empezar a recurrir a otras cosas. Apoyo vasomotor. ¿Sí? Si utilizo fluidos, cristaloides, coloides, yo qué sé, y soy capaz ya de mantener la presión arterial sobre los 60, al menos sobre los 60, perfecto, vamos bien. ¿Sí? Si a pesar de eso la presión arterial sigue cayendo de manera refractaria, vasopresiones. ¿Sí? Sobre todo en séptico, ¿sí? Existen situaciones en donde va a haber algo que se llama CIRSI. Es una insuficiencia cortico-suprarrenal transitoria. Es decir, ahí no importa la cantidad de vasopresores que le meta, ya no tengo que me generan la insuficiencia cortico-suprarrenal, que ya se deja de producir. Hablemos. Esteroides endógenos. A ver. Bueno, todo esto les voy a hablar, pero si existe una situación en el séptico que se llama CIRSI, es la abreviatoria. ¿Qué quiere decir insuficiencia cortico-suprarrenal transitoria? ¿Sí? Allí no importa el número de vasopresores en miligramos, microgramos por kilo que le meta, el organismo no va a reaccionar porque no tengo esteroides endógenos. ¿Sí? Allí lo que se utiliza es una carguita de esteroides. Pero bueno, como les decía, acá hablamos un poquito de lo que es la resucitación hipotensiva en este tipo de pacientes. ¿Sí? ¿Cuándo está indicada? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con sospecha de hemorragia activa, ¿sí? Y por las circunstancias queremos ganar algo de tiempo. Ahora, obviamente, si tenemos primero un paciente con antecedentes de trauma o algo por el estilo, hacemos en primera fase, tenemos 2 de 4 puntos positivos, y luego tenemos 3 de 4 a los 15 minutos, y luego tenemos 4 de 4, ¿van a esperar? No, mientras más esperen, más riesgo hay de que se nos muera el paciente. ¿Sí? No esperan mucho, no sean tan pacientes. Eso vendría a ser lo que es el shock hipovolémico. Es el más común, o casi el más común de todos. Es el que en algún momento lo van a ver. Si es que es una hemorragia activa, es el que más les va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque la sangre es muy llamativa, muy escandalosa. ¿No se han dado cuenta? ¿No han visto un paciente cuando tiene un corte en la lengua, en el glande, en la vulva? ¿Cómo vienen sangrando? ¿Sí? No van a decir que no han visto un corte en un glande. ¿Qué es? Héctor, tú manejas glandes. Cuando se lastiman las vacas, yo que sé, la vulva, por ejemplo, o los toros, el glande, el pene, ¿cómo sangran? ¿Poquito o es muy escandaloso? Es abundante. ¿Sí? Entonces, cuando en algún momento tiene algún paciente en emergencia, si sangre mucho, pero lo ven hasta moviendo la cola, no se asusten. ¿Sí? Es algo que suele pasar. Shock cardiogénico. ¿Sí? ¿Qué hablábamos anteriormente? ¿Qué pasaba con el gasto cardíaco de los pacientes? Iba a mermar, ¿verdad? Mucho más va a disminuir en un paciente que tiene una cardiopatía de base. ¿Sí? Puede ser cardiopatía, puede ser una valvulopatía, puede ser una cardiomiopatía, ¿sí? Cualquiera de las patías del corazoncito. Entonces, estas cardiopatías o cualquiera de estas patologías del corazón, ¿qué va a hacer con el gasto cardíaco? Va a disminuir, ¿sí? Y recordemos las patologías del corazón. Tenemos fenotipo dilatado de cardiomiopatía. ¿Cómo iba a estar ese gasto cardíaco? Maluco. ¿Por qué? ¿Cómo está ese corazón? ¿Está dilatadote? ¿Sí? ¿Me puedo contraer de manera eficaz? No, para nada. Perfecto. Cardiomiopatía hipertrófica. ¿Cómo está ese corazón?
Ese en cambio está lo contrario, muy fuerte, muy musculado, pero está tan musculado que tuvo crecimiento concéntrico y ya no tiene espacio en su cavidad ventricular. Entonces, por más tuco que sea, ¿puede tener un gasto cardíaco adecuado? No, para nada. ¿Sí? ¿Qué otras cardiopatías tienen? Ya, vámonos con ducto arterioso. ¿Sí? ¿Mantendremos un buen gasto cardíaco? No, para nada. Peor aún con tetralogía de Fallot. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca congestiva en general acaba en esto. Esto sería como que la definición, a grosso modo, de una insuficiencia cardíaca congestiva. Un shock cardiogénico. ¿Sí? Entonces, ojo, aquí el volumen que tenemos está bien. Aquí a la cisterna nadie la tocó acá. Nuestro volumen circundante está bien. ¿Qué está fallando? La bomba. ¿Sí? Y ojo, aquí desde hace mucho tiempo estuvieron ya instaurados los mecanismos de compensación. Somos nosotros, de hecho, quienes los tratamos de inhibir, ¿verdad? Lastimosamente, el shock cardiogénico tiene una tasa de mortalidad en humanos de entre el 40 al 50% y en nuestros pacientes, perritos y gatos, 80%. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nos llegue el paciente con signos de insuficiencia cardíaca congestiva y shock cardiogénico, es muy probable que no salga. Y si sale, pues quizá de la otra ya no sale. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser estos mecanismos? Disfunción sistólica. ¿Sí? Ejemplos de la disfunción sistólica. ¿Cuál va a tener cuál patología del corazón que vimos va a tener disfunción sistólica? Fenotipo dilatada, la hipertrófica. Sí, ¿verdad? Muy bien. Disfunción mecánica, nuevamente cardiomiopatía dilatada. Disfunción diastólica. Hipertrófica. Recuerden que hipertrófica, si bien está comprometida su función sistólica porque no tiene volumen, ¿sí? En diastólica el corazón de igual manera está tan grande, tan musculado, que no puede relajarse del todo. Y no solamente en el gato, acuérdense de la cardiomiopatía ritmogénica del boxer. ¿Sí? ¿Esa qué va a pasar? Sí va a fibrosar, de hecho el tejido iba a ser reemplazado, o los cardiomiocitos iban a ser reemplazados, ¿por qué? Por tejido fibro adiposo, ¿verdad? Y si nuestro boxer es lo suficientemente salado, pues también va a tener arritmias. Y de hecho va a tener primero arritmias antes que la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Sí? Sabemos que en el cardiópata vamos a tener arritmias, ¿sí? Vamos a tener... ojo, el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco entra en un montón de clasificaciones de shock, porque puede ser clasificado como causa de shock cardiogénico, pero también puede ser clasificado dentro de lo que es el shock obstructivo, porque el taponamiento que está haciendo me está impidiendo que el corazón se expanda y por ende está reduciendo la precarga que está llegando al corazoncito, ¿verdad? Lesiones estructurales. ¿Qué lesión estructural aguda, muy fea, muy marcada? Y vimos un ejemplo con un paper ahí que me podía desencadenar un shock cardiogénico de golpe, y les dije que ese paciente vivió y muchos se quedaron como que, ¿qué? ¿Cómo vivió ese man? ¿Ya se acordaron? ¿Qué se rompía? Algo se rompía ahí. Hablen, no tengan miedo. Muchos los ha traumado, ustedes dos no hablan. Creo que sería de las palmas. Que se veía como. Las cuerdas tendinosas, ¿no? Arriba de la válvula, ¿qué pasaba? ¿Qué se rompió en este caso? Ojo, la ruptura de las cuerdas tendinosas también puede generar un shock cardiogénico. No era lo de la mixomatosa. No, acuérdense, era una ruptura de qué cosa, qué cavidad, era una cavidad que se rompía. ¿Las fuertes se iban a romper? No, tenía que ser una de las débiles que estaba recibiendo mucho volumen. La ruptura del atrio izquierdo. ¿Sí? Si bien no es muy común, es un caso bastante llamativo, muy chévere, y es el ejemplo perfecto de que un corazón que se mantenía compensado
fracasó de golpe, ¿sí? Pudo haber roto, en este caso, sus cuerdas tendinosas, o pudo haber roto por un incremento de presión la estructura como tal, o el tejido como tal del atrio izquierdo, y se inundó, se taponó, paciente se desmayó, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuyó de manera abrupta su gasto cardíaco y por ende su presión de perfusión cerebral. Quedémonos hasta ahí, niños.